Bien, hermanos, ahora sí, cambiando de tema, vamos a nuestro mensaje del día de hoy. Continuando con nuestra serie de Éxodo, vamos al capítulo 23, versículos del 20 al 33. Capítulo 23 de Éxodo, del versículo 20 al versículo 33. Tenemos nuestro mensaje número 25 de esta serie que yo he titulado Llegando a la meta. Llegando a la meta. Éxodo 23, 20 dice así: He aquí, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, yo seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos, como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianzas con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Oremos. Señor, oramos pidiéndole su bendición, rogando que usted nos instruya a través de su palabra y hoy bendiga esta mañana. Su pueblo se acerca para escuchar su voz. Denos sabiduría. Gracias, Padre, por su enorme bendición, por poder estar en su casa. En el nombre de Jesús, amén. Todo aquel que se llama cristiano quiere tener una vida cristiana exitosa, ¿cierto? Todo aquel que se llama cristiano, ninguno de nosotros quiere ser un cristiano mediocre. Pues, ¿en qué consiste una vida cristiana exitosa? ¿Será que seremos cristianos exitosos cuando lleguemos a tener un gran edificio, un gran templo y muchísima gente que congregue en este lugar? ¿O será que una persona es exitosa en su vida cristiana cuando ya no haya enfermedades, o cuando no tenga deudas, o no sufra de ningún mal? ¿O será que la vida cristiana exitosa tiene que ver con el reconocimiento, con que los demás vean los dones y talentos que el Señor nos ha dado? Dios quiere, hermano, que nosotros tengamos una vida exitosa. En otras palabras, Dios quiere que tú llegues a la meta. Pero para ello necesitamos entonces responder dos preguntas muy importantes. La primera es, ¿qué es una vida cristiana exitosa?
Y la segunda sería, ¿qué ha provisto Dios para tener esta vida cristiana exitosa? En otras palabras, ¿cuál es la meta a la cual Dios quiere que nosotros lleguemos? Y qué es lo que el Señor nos ha dado en su gracia para que tú llegues a la meta que Él ha propuesto. Hoy vamos a estar estudiando este pasaje que, para recordarlo, tenemos en el contexto de Israel en el monte Sinaí. ¿Se acuerda? El pueblo está a las faldas del monte, ha sido liberada de Egipto y ha escuchado los 10 mandamientos de parte del mismo Dios, y luego se aterrorizaron. Y le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Por favor, anda y habla tú con Dios y tú nos traes el mensaje, porque no queremos escuchar a Dios, no vaya a ser que muramos. Moisés sube a la presencia de Dios y aquí estamos viendo el final de la conversación entre Moisés y Dios, o mejor dicho, de Dios hacia Moisés. En esta conversación le ha dado las leyes que hemos estado estudiando las últimas semanas y ahora vemos estas últimas instrucciones. Entonces, a través de estas instrucciones el Señor ya está apuntando hacia la meta. Está mostrándole al pueblo hacia dónde están yendo y al mismo tiempo les está fortaleciendo al mostrarles cuál es su provisión para la meta. Así que comencemos viendo nuestro primer punto. Lo que Dios nos ha dado para tener éxito. ¿Qué Dios nos ha dado para tener éxito? El versículo 20 nos lo dice de esta manera. He aquí, yo envío a Arnold Schwarzenegger. Yo envío $1 millón. ¿A quién envía? Yo envío a mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el pueblo, en el lugar que yo he preparado. ¿A quién le está dando el Señor a su pueblo para que pueda llegar a la meta? A su ángel. Es la segunda referencia en el libro del Éxodo acerca del ángel de Jehová. ¿Alguien se acuerda cuál fue la primera? En la zarza. Cuando se nos dice que el Señor se le presentó a Moisés, se nos dice que fue a través de su ángel. Capítulo 3, versículo 2. Es la segunda vez entonces que se hace referencia a el ángel de Jehová, y tiene mucho sentido porque en la primera referencia en el capítulo 3, ¿qué es lo que el Señor estaba prometiendo con la zarza ardiendo? La liberación, que Israel va a ser liberado, y para eso iba a utilizar a su ángel. Y ahora vemos en esta segunda etapa que es el establecimiento de Dios junto con su pueblo en la tierra prometida, vemos nuevamente una referencia al ángel de Jehová, porque tanto la liberación como la comunión es la obra de Dios que Él hace a través de su ángel. Tanto la liberación de su pueblo como el establecimiento de la comunión de Dios con su pueblo es obra que el Señor hace a través de su ángel. Ahora la pregunta es, ¿y quién es este ángel? Vamos a detallarlo un poco más adelante, pero de momento vamos a explicar que es la segunda persona de la Trinidad preencarnada. En otras palabras, es el Hijo de Dios antes de su nacimiento virginal, que va a ocurrir muchos siglos adelante. ¿Y por qué podemos decir esto? Pues hay varias razones que vamos a estar estudiando a lo largo de este mensaje. Pero el ángel tiene dos funciones que se nos dan en el versículo 20. Dos cosas que tiene que hacer el ángel. El Señor lo está enviando delante del pueblo, ¿para qué? Uno, para que te guarde en el camino. Y dos, para que te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Dos
funciones del ángel: cuidar a su pueblo durante el camino y llevarlo, introducirlo a la tierra prometida. Esta palabra que se traduce como guardar, que tenemos acá, que te guarde en el camino, es una palabra hebrea que se utiliza, por ejemplo, cuando tú tienes una viña y quieres protegerla, que no entren animales a comérsela, tú la cercabas con espinos. Entonces esa viña quedaba guardada, protegida. ¿Ok? O también es la misma palabra que se utilizaba cuando se colocaba un vigilante, alguien que protegiera a alguien o a algo. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14, se nos dice que Jarjas es el guardián de las vestiduras del sacerdote. En otras palabras, ¿cuál era la función de Jarjas? Cuidar que nada le pasaran a esas vestiduras. Ok. Entonces, esto es lo que significa guardar acá. Que Dios está protegiendo, que Dios está cercando, que Dios está vigilando a su pueblo, que nada le vaya a pasar. Y a pesar de que es el ángel el que hace esta función, es la misma palabra que tenemos en el Salmo 121, versículo 4, cuando se nos dice que no se dormirá el que guarda a Israel, hablando de Dios. En otras palabras, el ángel de Dios guarda al pueblo y Dios guarda al pueblo, haciendo a Dios y a su ángel a la misma altura. El ángel va a guardar a su pueblo para poderlo introducir en la tierra prometida. Ahora, hermanos, tomen en cuenta esto. Nuestro Dios es omnipotente. Amén. Nosotros sabemos, porque ya conocemos las historias que tenemos en el libro de Números, que el pueblo de Israel fue obediente o desobediente a Dios en el desierto. ¿Cuánto tiempo le costó su desobediencia? Son 40 años dándole vuelta al desierto por desobedientes. Pero aquí tenemos un Dios que sabía eso perfectamente. Un Dios que sabía perfectamente que su pueblo le sería desobediente, le sería infiel, que su pueblo le daría la espalda. No falta mucho para que lleguemos a la narración del becerro de oro. Es como que en medio de la boda, el marido se esté yendo con otra en medio de su matrimonio. O sea, ni siquiera esperó a un día, 2 días después, no, en el mismo momento que se está consumando el matrimonio, el pueblo de Israel está siendo infiel. Y Dios lo sabía, que eso iba a suceder. Pero vemos la gracia tan abundante de Dios, que a pesar de que Él sabía que su pueblo iba a ser infiel, el Señor dice: yo les guardaré. Mi ángel les guardará. Hermano, a Dios no le agarró por sorpresa la infidelidad del pueblo. Como tampoco le agarra por sorpresa tu infidelidad y mi infidelidad. A Dios no le agarra por sorpresa. Él sabe perfectamente lo que vamos a hacer, aún antes de que nosotros lo hayamos pensado hacer. Pero sus misericordias son tan abundantes, que por el puro afecto de su voluntad, en otras palabras, simplemente porque a Él le place amar a su pueblo, Él lo cuida. Él lo cuida. Su pueblo va a ser introducido a la tierra prometida. No se nos dice que el pueblo va a entrar de una forma activa, como si fuera el pueblo el que está haciendo. No, se utiliza una forma pasiva. No es el pueblo entrando, es Dios metiendo a su pueblo. Si bien es cierto, el pueblo de Dios va a tener que librar batallas, pero esas batallas, hermanos, todas van a ser hechas en el poder de Dios. En esta vida
nosotros no estamos en sí mismo caminando hacia la meta. Nosotros estamos siendo llevados por Dios hacia la meta, que es diferente. Hace unos días, cuando salimos a evangelizar con los varones, me tocó encontrarme en la calle a una persona en silla de ruedas. Y qué mejor ocasión para testificarle que decirle, oye, te ayudo. Y el trecho era largo, eran como 5 o 10 cuadras que había que caminar. Y todo ese tiempo aproveché para irlo llevando. Y hablándole del evangelio, por supuesto. Era cristiano, dicho sea de paso. Pero no estaba congregando. Entonces me sirvió para poderle exhortar. Pero bueno, el punto está que mientras yo lo estaba llevando en la silla de ruedas, ¿cuánto esfuerzo tenía que hacer esa persona? Ninguno, es estar ahí sentado. ¿Pero llegó a la meta? Claro que sí. Bueno, por lo menos hasta donde me dijo que lo llevara. Llegó hasta donde tenía que llegar. Él viajó, sí, pero él hizo esfuerzo, no. ¿Quién hizo todo el esfuerzo? Yo. En nuestro caminar hacia la meta, ¿quién es el que está haciendo el esfuerzo en realidad? Nuestro esfuerzo es Dios. Él es el que pone todo. Su pueblo es introducido. Es introducido. El pueblo de Dios se está dirigiendo hacia el lugar que Dios ha propuesto. Y para eso Dios ha dado a su ángel. El ángel va a hacer dos cosas. Va a cuidar al pueblo y lo va a llevar hasta la meta, ¿cierto? Eso se nos dice acerca del ángel de Jehová en en Éxodo 23. Ahora escuche lo que nos dice Juan en su evangelio, el capítulo 10, versículo 27 y 28, acerca de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué hacía el ángel? Protección y guía, ¿cierto? ¿Qué hace el Señor Jesucristo con su pueblo? Protección y guía. Protección y guía. Las mismas funciones que tiene el ángel de Jehová en este episodio son las mismas funciones que Dios muestra que su Hijo tiene para con nosotros. Estas son las funciones primordiales del ángel. El ángel es el que los cuida y el ángel es el que los protege. Si el ángel no los acompaña, literalmente el pueblo nunca, por más aunque tuviese una bomba atómica, nunca hubiese podido tomar la tierra prometida. Nunca. Así que es muy importante que el ángel camine con el pueblo. Pero el hecho que el ángel camina con el pueblo, nosotros entonces tenemos que subrayar el papel protagónico que tiene el ángel. Él es el que va a hacer. Hay una gran diferencia entre caminar con un guía turístico y caminar con un guardaespaldas. Hay una gran diferencia. Los dos tienen en común que los dos se acompañan. Hace unos años, cuando tuvimos la oportunidad de estar en Italia, el Coliseo Romano, por ejemplo, lo recorrimos con un guía turístico. Y el guía turístico es fenomenal, es hermoso. Yo le digo que si usted visita algún lugar y puede contratar un guía turístico, lo haga porque es muchísimo mejor que sin guía, porque aprendes mucho más. Por lo menos en lo personal, esa es mi opinión. Pero el guía turístico no es esencial tampoco. No es que sin guía te pierdes, a menos de que te vayas a meter, no sé, a una cueva o algo así. Sin guía turístico, tú puedes visitar muchos lugares sin guía turístico. Y vas a poder vivir y sobrevivir sin él. Ahora imagínate lo contrario, te dicen que te vas a ir a meter a la zona más brava y más peligrosa, ya pongámoslo en nuestro contexto, acá en el Callao. Por lo menos si tú no eres de la zona,
porque yo sé que a los que son de la zona pues es mucho más sencillo, ya conocen y ya los conocen, pero si tú no eres de la zona, ¿con quién tendrías que ir? Ya vamos, tú eres mi chaleco, le dices. Tú eres el que me va, y esa persona va a estar allí para cuidarte, ¿cierto? Ok, lo mismo tenemos para con el pueblo de Dios. Jesús, el ángel de Jehová, no era un guía turístico, es el guardaespaldas. Es el que los está protegiendo. Ahora, ¿cómo debe responder el pueblo de Dios a la provisión de Dios? Ya, el ángel va a estar con ustedes, les dice Dios. Ahora, ¿cómo tiene que responder el pueblo? Una vez que el Señor ha provisto su ángel, lo que continúa es enseñarle a relacionarse de una manera correcta con el ángel. En otras palabras, el Señor, antes de decirle cómo tienen que actuar, les va a explicar un poco más sobre qué es, cuál es la función del ángel y cuáles son sus características. Primero comencemos viendo la identidad del ángel para que luego sepamos cómo relacionarnos correctamente con este ángel. Versículo 20. El ángel es enviado por Dios. Yo envío a mi ángel delante de ti. Significa que el ángel no es exactamente lo mismo que Dios. No lo es. No podemos decir que el ángel es el mismo Dios que está hablando porque lo dice en tercera persona. Yo voy a enviar a mi ángel. ¿Ok? Entonces no está yendo Dios mismo, por decirlo así. Dios como el Padre, para que me entienda. Estamos hablando de la figura trinitaria. No está yendo el Padre, sino que estaba mandando a su ángel. Es otro diferente a él. Diferente a él. Pero al mismo tiempo vamos a ver que es igual a él. Versículo 22a. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo dijere. Observe el cambio. Si oyeres su voz, ¿la voz de quién? La voz del ángel. E hicieres todo lo que yo te dijere. ¿La voz de Dios o la voz del ángel? Es que la voz de Dios es la voz del ángel y la voz del ángel es la voz de Dios. ¿Observas? No dice, si oyeres su voz y hicieres todo lo que Él te dijere. Si oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, haciendo sus dos voces iguales. La voz del ángel es la voz de Dios. Esto lo vemos en nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos dice que Él no ha venido a hacer su propia voluntad, que Él no ha venido a hablar sus palabras. Él ha venido a hacer la voluntad del Padre. Versículo 21. Guárdate delante de Él y no seas rebelde a su voz. Y oye su voz, no le sea rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en. No perdonará vuestra rebelión. ¿Por qué Dios no dice, yo no les voy a perdonar a ustedes? Sino que ¿quién es el que no perdona? El ángel. El Dios está dándole al ángel la misma capacidad para juzgar la rebelión que tiene el mismo Dios. El Dios juzga la rebelión del pueblo, amén. Pero este versículo no nos dice que es Dios el que juzga, sino ¿quién? Su ángel. Su ángel está juzgando. Nos dice el Evangelio de Juan que el mundo va a ser juzgado a través del Hijo. Para que el mundo sea juzgado a través de Él.
Pero también nos dice el Evangelio de Marcos que el Señor Jesús tiene potestad para perdonar pecados. ¿Se acuerda cuando aquel paralítico fue descendido frente al Señor Jesús y Él le dijo, te perdono tus pecados? Y todo el mundo comenzó a murmurar, ¿y quién se cree que es, que tiene poder para perdonar pecados? ¿Se acuerda de esa historia? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la multitud? Para que ustedes vean que yo sí tengo autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, tú levántate y anda. El Señor Jesús tiene la misma autoridad que el Padre y que el Padre en cuanto a su juicio. Y por eso el Señor les dice al pueblo, no le seas rebelde. Al final del 21 también nos dice que su nombre, el nombre de Dios, una palabra muy importante en el libro del Éxodo. ¿Se acuerda que en el Éxodo se nos revela el significado del nombre de Dios? Yahvé, yo soy el que soy. En Éxodo 3, Él está diciendo, este nombre está en Él. La Nueva Versión Internacional traduce esta parte diciendo así, Él va en representación mía. En otras palabras, está diciendo que la naturaleza esencial y el poder de Dios reposan en la perfección, en forma perfecta, en el ángel. El ángel es completamente igual a Dios. Dijimos que era diferente a Dios, pero también estamos viendo que es completamente igual. El misterio de la Trinidad. ¿El Padre es lo mismo que el Hijo? No, pero el Padre es Dios y el Hijo es Dios. También se nos dice que es más poderoso que Israel y más poderoso que sus enemigos. En los versículos 22 en adelante. A la mitad del versículo el Señor dice, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y él te llevará a la tierra. Él es más poderoso que los enemigos de Israel. Ahora, dicho sea de paso y haciendo un pequeño paréntesis, observe el versículo 22. Escuche esta frase. Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿No le recuerda otro pasaje de las Escrituras? El pacto de Dios con Abraham en Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Acá tenemos, hermanos, un vínculo que hay entre el pacto de Dios hecho con Abraham y el pacto de Dios hecho en el monte Sinaí con su pueblo. Estamos hablando que el pacto del Sinaí es la continuación, es el desarrollo, es un eslabón más del pacto de Dios con Abraham. Ahora, todas estas características entonces igualan al ángel de Dios con Dios mismo. Porque, por ejemplo, en Éxodo 15, vaya conmigo un momento. En Éxodo 15 encontramos el cántico que Moisés hace luego de que Dios los salva de los egipcios. Cuando entierra en el mar, eso es algo bien irónico porque no es en tierra, sino sería en agua. Entierra en el agua a los egipcios. Y el Éxodo capítulo 15, versículo del 8 al 10, mira lo que dice y acerca de quién lo dice Moisés. ¿De quién se está refiriendo? Pon atención. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, como en el Salmo 33 lo dice. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron en el plomo, se hundieron como plomo en las impetuosas
aguas. Pregunto, ¿quién es el que ha protegido hasta ahora a Israel? ¿Quién es el autor de todo esto que hemos leído? Dios. Es Dios. Y miren el versículo 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. ¿Quién va a introducir al pueblo de Dios en el lugar de Dios? No, aquí en el cántico de Moisés. Dios, Jehová, exactamente. Pero ahora dice el Señor, es el ángel. Hermano, nunca en ningún otro lugar en las Escrituras se iguala siquiera Moisés o algún ángel, qué sé yo, a Gabriel o cualquiera de ellos, nunca se iguala a este nivel a ningún ángel. Nunca. Mas sin embargo, del Hijo el Señor dijo desde los cielos, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Así que ya viendo cómo el ángel es igual al Padre, el pueblo tiene que aprender a relacionarse correctamente con él, porque no es con cualquier persona que se está relacionando. Te lo pongo de esta manera. Si tú trabajas para una empresa, usualmente no es lo mismo que te hable directamente tu jefe a que te lo diga la secretaria del jefe. La secretaria del jefe tú te puedes permitir hasta cierto punto como dicen, pelotearlo un poco, o sea, como sí, ya después, sí, mañana, sí, y si quieren la puedes hasta mandarla a volar. Aunque te la juegas porque usualmente su voz es la voz del jefe. Pero, ¿y si te habla directamente tu jefe? Pues bueno, el punto está aquí, tú no te estás relacionando con el secretario de Dios. Sí, es el ángel el que te está hablando, pero ese ángel es el mismo Dios. Lo que escuches de él es lo que escuchas del Padre. El pueblo tiene que aprender a, versículo 21, guárdate delante de él y oye su voz. Guárdate aquí significa, hey, atención. Y tú te pones así como han hecho varios acá, ahorita. Eso significa, oye, guárdate delante de él, significa no estés tonteando por ahí de tal manera que te distraigas y no escuches su voz. Si tú estás ahí con tu celular, espero que estés en la Biblia. Porque si tú lo que estás haciendo es revisando tu Facebook, tu WhatsApp, tu esto, tu lo otro, ¿estás guardándote delante de la palabra de Dios? No te estarías guardando. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde. ¿Qué es lo que el Señor espera? ¿Cuál es la relación correcta que el pueblo de Dios debe tener delante del ángel de Dios? La obediencia, el escuchar la voz de Dios, la obediencia. La obediencia es la correcta respuesta a la presencia de Dios. Un cristiano que no está viviendo en obediencia es un cristiano que no entiende delante de quién está. O, en el peor de los casos, ni siquiera es cristiano. Si tu vida, tú no le estás tratando de caracterizar por una vida de obediencia, no significa que sea perfecta, pero sí que estás sinceramente luchando contra ti mismo para poder obedecer al Padre. Si tú no estás teniendo ese tipo de vida, tú no entiendes delante de quién estás, con quién has sido relacionado. Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 15 en adelante. Escuche lo que dice esta porción. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia?
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. El cristiano ha sido libertado del pecado para que ahora sea siervo de justicia. En otras palabras, para que escuche la voz de Dios y la pongas en práctica. Esa es la correcta relación, la correcta respuesta que debemos dar a la gracia de Dios de habernos relacionado con su ángel. Hay que serle obediente. Hay que serle obediente. ¿Por qué? Porque el llegar a la meta, el poder disfrutar de la meta, está ligado con la obediencia. El pueblo de Israel no comenzó su viaje hacia la tierra prometida, con la obediencia como un requisito. Dios no le dijo, ¿quieren ir a la tierra prometida? Sí, primero obedézcame y luego los llevo en el viaje. No, el Señor los subió en su gracia al viaje y en medio de su viaje les pide obediencia. Lo mismo sucede con nosotros. Ninguno de nosotros ha sido salvo por obedecer la palabra de Dios. Pero ya que somos salvos, ya que estamos en este camino, ahora sí tenemos que responder con obediencia. Y antes de pasar al último punto, esto, hermanos, nos recuerda que nosotros tenemos que revisar muy bien nuestra vida todos los días. Yo esta semana he estado pensando, ¿qué es lo que me motiva a hacer lo que hago para el Señor? Porque es muy fácil que lo que me esté motivando sea una obligación, por ejemplo, tengo que hacerlo. Por ejemplo, si tú nada más vienes a orar a la iglesia los días que te corresponde el servicio, no me digas que vienes a orar de corazón. No me digas que vienes a orar de corazón. Porque hay una obligación de por medio. No digo que tengas malas motivaciones para venir, pero la gran pregunta es, ¿y por qué no vienes cuando no te corresponde? ¿Por qué nos acostumbramos a hacer exactamente lo mínimo y lo necesario? Queremos la presencia de Dios, pero por goteritos. Cuando Dios lo que nos está prometiendo es la presencia de Dios en abundantes torrentes de agua. Pero el pueblo de Dios tiene que aprender a ser obediente a Dios. Ahora, vamos a nuestro último punto, las consecuencias de nuestra respuesta. El ángel está allí, dado por Dios. El pueblo tiene que serle obediente. ¿Cómo se muestra esta obediencia? Alejándose de todo tipo de distracción. No, en el versículo 24 nos dice que no tenían que inclinarse ante sus dioses, no tenían que servirles, tenían que destruir todas sus estatuas. Y el 25 nos dice, solo tenían que servir a Dios. Ya, perfecto. Esa es la manera correcta. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Hay dos consecuencias acá. Una consecuencia para la obediencia y una consecuencia para la desobediencia. Escucha la consecuencia para la obediencia. 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Perfecto. Aquí comienza la consecuencia. ¿Y él qué va a hacer? Bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré de ti toda enfermedad en medio de ti. Un pequeño paréntesis. ¿Quién va a bendecir el pan y las aguas? No. Él bendecirá. ¿Quién es el él en este episodio? El ángel. El ángel bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo, ahora sí, ¿quién es yo?
Dios, nuevamente una equiparación entre el Padre y el Hijo, entre Dios y su ángel. Él va a bendecir tus panes, tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad que viene en ti. Pero se entiende que todo es bendición de Dios, porque lo que haga el ángel y lo que haga Dios es exactamente lo mismo. 26, perdón. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde entres y te daré la cerviz, para que me entienda esta expresión, la cerviz en la nuca. La cerviz de tus enemigos. Es como cuando yo era niño. Yo soy 9 años menor que mi hermano mayor. Y usted sabe que un hermano de 9 años mayor, pues, en la adolescencia él tendría 15 años y yo tendría 6. ¿Sabe cómo me llevaba él cuando íbamos a algún lado? Así. Y mi otro hermano, que es 2 años mayor que yo, a la otra mano. Y nos llevaba así, caminando, del cuello. ¿Usted cree que podíamos salir corriendo a hacer algo? Es una forma de dominación. Cuando dice acá, yo te daré la cerviz de tus enemigos, está hablando de eso, del pueblo dominando sobre sus enemigos. Ok, sigamos leyendo. Nos quedamos en el 27, leemos el 28. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo, de delante de ti. No los echaré delante de ti en 1 año, para que no quede la tierra desierta, o se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Quizás usted por la lectura rápida no nos damos cuenta, pero hay una gran asociación entre estas bendiciones y las maldiciones del huerto del Edén. ¿Cuáles fueron las maldiciones del huerto del Edén? En cuanto a la cosecha, ¿qué le dijo Dios al hombre? Que iba a comer con el sudor de su frente, que le iban a ser cardos y espinos, que iba a sufrir comiendo. La tierra no le iba a producir. En cambio, aquí, ¿qué se le está prometiendo al pueblo? Yo bendeciré tu pan y tus aguas. ¿Ve que es una regresión, una reversión de los efectos de la caída? Luego a la mujer se le dice que va a tener hijos con el dolor, lo cual muchas veces en aquel tiempo produce, los abortos naturales, por causa de la falta de medicina que tenemos hoy, eran muy abundantes. Acá más bien se nos dice lo contrario. No habrá mujer que aborte, ni tampoco que sea estéril. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo, fructificad y multiplicaos? Se nos está regresando al huerto del Edén. Luego, en el 27 en adelante tenemos el asunto de la tierra. Yo enviaré mi terror delante de ti. Dicho sea paso, terror acá es el ángel del Señor. Es el ángel del Señor el que está espantando, está derrotando a sus enemigos para tomar la tierra prometida. Ahora, tome en cuenta esto. La última cosa que Dios hizo en el huerto del Edén fue sacarlos de su huerto. En Génesis 2 encontramos que una vez que la creación está completa, vive en un reposo perfecto con Dios. Génesis capítulo 2. El 7º día, Dios reposó de todas sus obras. Esto significa que todo vive en perfecta comunión con Dios. Pero en Génesis 3, el Señor saca a la humanidad del huerto y por tanto pierden el reposo de Dios. En otras palabras, la relación con Dios
se rompe. La relación unos con otros se rompe. La relación con la creación se rompe. Ahora tenemos una regresión. Cuando encontramos en el pacto mosaico de regresar a la tierra prometida, el punto de la tierra prometida, lo que se está queriendo explicar es que el pueblo está regresando a tener una relación con Dios, una relación de reposo. Esa es la meta del cristiano. Una vida cristiana prosperada y exitosa consiste en tener una gran relación con tu Dios, que te lleva a tener una gran relación con tu prójimo y que también tienes una gran relación con todas las cosas creadas. Es volver al reposo de Dios, que nosotros ya lo estamos disfrutando en este tiempo, aunque incompletamente, porque todavía vemos el pecado y sus efectos. Pero que un día, cuando el Señor regrese a este mundo, su reposo será nuevamente establecido, donde el Señor habitará con su pueblo nuevamente. Otra vez el séptimo día llegará. La tierra prometida, lo que el Señor les está diciendo acá es: obedezcan. Porque en ese camino de obediencia ustedes pueden estar seguros que están caminando hacia la tierra prometida. Hermano, ¿cómo un cristiano puede tener testimonio de que está caminando bien con Dios? En la medida que luche por su obediencia. No significa que la obediencia nos lleva al cielo, no. Pero definitivamente los que caminan rumbo al cielo muestran obediencia. La obra de la fe es necesaria. Una fe sin obras es muerta. La otra consecuencia la tenemos en los versículos 32 y 33. ¿Qué pasa si el pueblo decide ignorar el ángel, decide más bien unirse con los dioses ajenos de esas tierras? Nos dice el versículo 33 al final: te será de tropiezo. Y acá tropiezo no significa solamente, como ahora le sucedió a nuestro hermano Carlitos, que iba caminando por ahí, ¡pax!, se tropezó, pero no pasó nada, gracias a Dios. Acá tropezar no significa un pequeño traspié. Acá tropezar significa tu ruina absoluta. Tu ruina absoluta. Y es que, hermano, el pecado es nuestra ruina. Alguien dijo: o matas el pecado en tu corazón, o el pecado te mata a ti. No compartas tu corazón con el pecado. Eso, en lugar de llevarte al reposo de Dios, te aleja de Él. ¿Por qué como cristianos vivimos en medio de dificultades? Muchas veces, no siempre. Muchas veces es por causa de nuestro propio pecado. Aléjate del pecado. Entonces, hermanos, vemos en este episodio que estamos estudiando que Dios tiene una meta para su pueblo. ¿Cuál es esa meta? La tierra prometida, el reposo, el vivir en una comunión perfecta con Dios, con el prójimo, con la creación. Una meta que estamos ya experimentando en este tiempo, pero que todavía tendremos la plenitud en el futuro. Y Dios nos ha dado para este largo recorrido de la vida, nos ha dado ¿a quién? A su ángel. ¿Que quién es su ángel? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que debemos hacer frente al Señor Jesucristo? ¿Cuál es la respuesta correcta a su compañía? Obedécele. Si yo le obedezco, significa que estoy caminando correctamente en ese camino que me va a llevar a la meta. Pero si yo no le obedezco, ¿a dónde voy a terminar? En la ruina total. Hermano, aquí todos tenemos que tomar una decisión. ¿Sigues al ángel o le das la espalda? Solo hay dos alternativas. O le sigues
o le das la espalda? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué es lo que vas a hacer? Dios se ha dado a su ángel. Y no es cualquier ángel. A veces los cristianos por ahí andan invocando ángeles. No es necesario. Uno, porque no le hacen caso a nadie sino a Dios. Pero en segundo lugar, porque tenemos uno mayor todavía. Tenemos al ángel de Jehová. No le dé la espalda. Míralo a él.